Hola, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a Audipharma por este espacio que ha creado para traer una información importante a todas las mujeres, especialmente a esas mamitas celebrando precisamente su día. Me presento, mi nombre es Lina Giraldo, soy coach de bienestar, especializada en hormonas femeninas y adaptógenos y fitoterapia sistémica. El tema del que vamos a hablar hoy es un tema bastante interesante. Creo que es un tema que muchas mujeres hemos desconocido y otras desconocen aún, que es su ciclo menstrual y cómo este ciclo influye en todas las áreas de nuestra vida, en todas las etapas y de manera diferente. Entonces, vamos a empezar por lo primero y es contarles un poco qué es el ciclo femenino, de qué se trata, cuál es la fluctuación hormonal que tenemos a lo largo del mes. Y también vamos a abarcar un tema muy importante y es cómo las mujeres que acaban de tener un bebé y están en su etapa de posparto pueden tener ciertos cuidados que es importante que lo tengan en cuenta, y es que es una etapa de recuperación, de sanación, y que no hay que sentirse presionada en lo absoluto por volver a estar como antes, ¿sí? Entonces, creo que lo primero para que hablemos es qué es el ciclo femenino. El ciclo femenino lo hablamos, que es ese ritmo biológico que tenemos solamente las mujeres. Se ha llamado ritmo infradiano porque solamente pertenece a la biología femenina y tiene una duración más o menos de 24 a 38 días. Esto ocurre en mujeres que menstruan. Aquí me parece importante aclarar que todas aquellas mujeres que están bajo un método anticonceptivo hormonal no tienen activo su ciclo menstrual. Ese sangrado que puede ocurrir es efecto del anticonceptivo. Sin embargo, hay algunos dispositivos, como los dispositivos de metales, té de oro, té de cobre, té de plata, que sí permiten que nosotras las mujeres sigamos teniendo nuestra ovulación y por ende sigamos con nuestro ciclo menstrual. Ya haciendo y cerrando este paréntesis, aquellas mujeres que no están bajo anticonceptivos hormonales o que no están en la menopausia o tienen amenorrea hipotalámica, tienen su ciclo menstrual, y lo importante es saber qué tan balanceadas están nuestras hormonas. Ocurre algo ahora muy frecuente, y es que las mujeres sentimos que cada vez tenemos menos energía, falta de líbido. Muchas mujeres padecemos, en mi caso particular y personal, una patología de enfermedad asociada precisamente al desbalance hormonal, y cada vez está en aumento. Entonces, digamos que nosotras, desde que no les había contado, pero esto lo hago más adelante, tenemos un método donde queremos que todas estas mujeres se acerquen a su ciclo hormonal, lo entiendan, lo comprendan y empiecen a incorporarlo en su estilo de vida. Volvemos a recapitular en lo que es el ciclo femenino. Entonces les hablaba que es un ciclo que comprende los 24 a los 38 días, eso es un ciclo regular, y son 4 fases en las que nosotros nos movemos y fluctuamos a lo largo del mes. La primera fase es la fase folicular, es justo cuando se termina nuestro sangrado. Es una fase que tiene una duración más o menos de 7 a 10 días. Esta es una fase donde nuestras hormonas empiezan a elevarse. Se empieza a elevar ese estrógeno, que es una de las hormonas principales femeninas, estrógeno y progesterona. Y esto nos permite que nosotros sintamos que tenemos esa necesidad de ser un poco más creativas. Estamos en un momento donde queremos hacer cosas nuevas, es un momento de mucha exploración. También es un momento en el que la parte de la alimentación vamos a sentir menos hambre, y yo siempre digo que es importante que esta explicación que voy a hacer la vayan, digamos que experimentando en ustedes mismos. Entonces, en esos momentos que no tienen tanta hambre, que puede durar ciertos días, pues seguramente van a estar en la fase folicular y en la fase ovulatoria, porque el metabolismo está un poquito más lento, y eso hace que nosotros no haya una necesidad de tener muchas calorías, una ingesta de calorías.
Entonces, aquí la alimentación se va a centrar en alimentos muy ligeros, muy frescos. Digamos que es una etapa caliente de nuestro cuerpo. Algo que me parece muy importante contarles es que el ciclo femenino, les he contado que son 4 fases, pero en la medicina tradicional china se habla que el ciclo femenino tiene esa similitud con las estaciones del año. Entonces, cuando hablamos de las estaciones del año, hablamos de primavera, verano, otoño e invierno, y de esa misma manera la fase folicular corresponde a primavera, la fase ovulatoria a verano, la fase lútea a otoño y la fase menstrual a invierno. Entonces, la fase folicular es una fase donde nuestro cuerpo está caliente y necesita alimentos frescos y ligeros. En la parte del movimiento, es importante que nosotros exploremos cosas nuevas. Digamos que si siempre hacemos una rutina misma de ejercicio, pues qué rico es que en esta etapa exploren algo diferente y centrarse sobre todo en saber que a nivel hormonal nos vamos a sentir mucho mejor. Pasamos la etapa de un proceso intenso como la menstruación y ya empezamos otra vez, digamos que a tener esas hormonas mucho más reguladas. Algo importante para hablar aquí de la fase folicular también es que es un momento donde precisamente vamos a sentir que estamos a nivel emocional mucho más presentes, estamos mucho más, digamos que, conectadas con nosotras y de pronto con lo que queremos hacer. Pasa la fase folicular y llegamos a la fase ovulatoria. La fase ovulatoria es una fase que tiene una ventana más o menos de 3 a 5 días. Esa ventana lo hablamos que es la fase donde puede ocurrir precisamente una fertilización del óvulo. Entonces, esa parte de la ovulación es la parte más caliente de nuestro cuerpo, que corresponde al verano en la medicina tradicional china, y esto hace que la alimentación sea una alimentación mucho más ligera, mucho más fresca, pero nuestras hormonas en este caso ya están en su pico más alto. El estrógeno y la testosterona han alcanzado el nivel más alto, entonces por eso tú te vas a sentir a nivel cognitivo mucho más clara, vas a tener mucha más claridad mental, mucho más poder de decisión, vas a estar más segura de las cosas que dices, de las cosas que hablas, de las cosas que expones. Esas ideas que vienen de la fase folicular es mucho más fácil que estratégicamente las empieces a armar, pero también ocurre que te sientes mucho más bonita, mucho más hermosa. Precisamente es el momento en el que vas a llamar la atención del sexo opuesto, donde se supone que va a ocurrir ese momento de fertilización. Entonces, digamos que toda la complejidad de lo que es nuestra química humana, pues la vemos que aquí corresponde a algo, ¿sí? Y es que en esa fase ovulatoria, pues es donde sucede que se desprende ese ovulito y ese óvulo va a ser fecundado. Esa ventana de tiempo de los 3 a 5 días, si no ocurre esa fertilización, pues vamos a pasar para la fase lútea. Y en la fase lútea, digamos que es la fase más larga de nuestro ciclo, es la fase que tiene una duración más o menos de 10 a 14 días, estamos hablando que son casi 2 semanas del mes. Es una fase que también se divide en dos, porque en la primera mitad, en la primera semana, seguimos con la misma cantidad de energía, seguimos sintiendo que podemos hacer muchas cosas, vamos a estar un poquito más, digamos que ya enfocadas, mucho más concentradas, mucho más organizadas. En ese momento nuestro cuerpo, digamos que empiezan a descender las hormonas y puede ocurrir, y ocurre en la mayoría de los casos de nosotros las mujeres, el síndrome premenstrual. Son esos síntomas incómodos y malucos por los que atravesamos muchas mujeres, donde sentimos que nos hinchamos, sentimos que hay más dolores de cabeza, cólicos menstruales, baja de energía,
y esto se debe a esa misma fluctuación hormonal. En este caso, nosotros desde UNA lo que recomendamos es que la alimentación ya sea un poco más densa, que nos enfoquemos mucho en darle al cuerpo nutrientes que hagan que nuestro metabolismo, digamos que sea mucho más eficiente. Esta es una etapa en la que, si bien nuestro metabolismo está mucho más acelerado porque se viene un proceso intenso, necesitamos también esa misma cantidad de nutrientes para compensar. Entonces, aquí es normal que sientas más hambre, y por eso mismo tenemos que tratar de que esa alimentación sea mucho más, digamos que apoye ese momento, y que te enfoques en alimentos como carbohidratos complejos, carbohidratos que te permitan sentirte bien, no tan pesada, que no cree y genera alergias, pero que apoye este momento. Hacia la segunda mitad ya es el momento donde las hormonas van a estar en el límite más bajo, y ahí es donde tú puedes sentir que la energía está ya a tope, o sea, vas a sentir que la energía está mucho más bajita. La idea es que en ese momento recurras a estar, digamos que más concentrada en tus cosas, ya no es una parte muy sociable, sino que es estar más para ti, y para terminar de ejecutar esas ideas, esas estrategias y centrarlas un poco más. En la fase lútea, si no ha ocurrido el embarazo, entonces va a haber el desprendimiento del cuerpo lúteo hacia la fase menstrual. Ya sigue la fase menstrual, que es una fase que más o menos tiene una duración de 3 a 7 días, digamos que eso es como el rango máximo de lo que debe durar nuestro sangrado. Y aquí sí nosotros hacemos una recomendación súper importante para todas las mujeres, y es: por favor, descansen. Es un momento, es un momento en el que te des mucho amor, es un momento que te des mucho cuidado. En la parte del ejercicio, digamos que nuestra recomendación siempre es: trata de hacer caminatas, estiramientos, no más. Ya el proceso de la menstruación es un proceso intenso, muy bonito, que necesita que tú estés enfocada en esa atención solamente. La alimentación va a ser una alimentación ya a base de grasas saludables, de proteínas, digamos que en estas dos nos vamos a mover mucho. Los carbohidratos, que sean carbohidratos de baja carga glicémica, que nos ayude a que precisamente no hayan picos de insulina, y como es un proceso inflamatorio, pues la idea es que no nos alimentemos con alimentos que puedan, al contrario, perjudicar ese momento. Más o menos esto es como un resumen de qué es el ciclo, cuáles son esas fases, qué ocurre en esas fases, tanto a nivel emocional como en nuestro cuerpo. Pero sobre todo es importante que ustedes sepan que así nosotros tengamos este ciclo menstrual, no es que las hormonas determinen lo que nosotras somos, sino que nos apoyan precisamente, y que qué rico es que si nosotros nos sincronizamos con estas hormonas, pues podamos tener como aliadas y que trabajen a nuestro favor para que tengamos de verdad un estilo de vida mucho más pleno. Y con esto me refiero a que todas esas patologías que hoy en día vemos que van en incremento, como ovario poliquístico, endometriosis, amenorrea hipotalámica, miomas uterinos, pues todo esto tiene que ver con un desbalance hormonal. Entonces, si nosotros tenemos esta información que queremos compartir con todas ustedes y queremos decirles, simplemente utilícenlo como una nueva herramienta, ensáyenlo, y creo que va a ser de algo muy provechoso para cada uno. Pero no solamente es hablar del ciclo femenino, no solamente es hablar de la biología femenina, sino es contarles un poco de cómo las mujeres que han tenido un embarazo y están en su etapa de posparto también pueden tener herramientas importantes que les ayuden en esta etapa, que es un poco
desafiante adaptarse a ese momento, a ese nuevo momento, adaptarse a algo distinto, ¿sí? Pero sin esas presiones sociales que hoy en día vemos, en donde a estas mujeres que acaban de tener un proceso de 9 meses maravilloso, de tener una criatura en su vientre, necesitan un tiempo de recuperación, necesitan un tiempo de sanación, necesitan un tiempo para ellas, y creo que es importante hablarlo en este momento, porque así como fueron 9 meses donde los nutrientes, donde toda la energía estaba enfocada en crear vida, pues ahora va a ser otra etapa que nosotras desde una decimos: date los 9 meses correspondientes también a tu cuerpo para que se recupere. En esta etapa, el ciclo, digamos que obviamente no está activo de la misma manera. El cuerpo experimenta una disminución en los niveles de estrógeno y progesterona para darle, digamos que real importancia a la prolactina y a la oxitocina, que son como las hormonas que tienen que estar jugando el rol principal en este caso. Y por un lado la prolactina, para que haya precisamente esa lactancia, y la oxitoxina para crear esos vínculos y esos lazos entre mamá y bebé. Entonces, con esto quiero decir que es normal que las mujeres sientan que el estado de ánimo no es el mismo, que sus niveles de energía no van a ser los mismos, que en este momento el enfoque y la prioridad debe ser estar para ti, estar para tu bebé. Y esto, digamos que con Audipharma lo quisimos traer a colación, porque nos parece importante que haya también una información para toda esta comunidad y para todas las mujeres que están pasando por el posparto, que uno se debe tomar el tiempo de recuperación. Vemos que hay mucha presión en redes sociales por mostrar unas imágenes de mujeres que tal vez son casos excepcionales, que pueden estar perfectas después del embarazo, pero esa no es la situación real del promedio de las mujeres. Y la invitación aquí, con este webinar, es decirles: es una situación normal, es una situación en la que no están solas, son la mayoría, y tenemos tips para que ustedes puedan entender que está bien todo el proceso por el que están pasando. Entonces, así como nosotros tuvimos 9 meses de embarazo, vamos a tener 9 meses de recuperación. Y en esos 9 meses de recuperación lo que queremos es que también se vivan en esos trimestres del embarazo. Entonces, en el primer trimestre del embarazo, nuestra recomendación es: enfócate en descansar. No es el momento de empezar a hacer ejercicio, no es el momento de empezar a hacer dietas en lo absoluto. Si tú estás amamantando, tú necesitas esas calorías, tú necesitas esos nutrientes, tu bebé las necesita para su lechita. Entonces, es más como enfócate en una alimentación con buenas proteínas, con buenas grasas saludables, con cereales integrales, que te permitan también tener como ese nivel de sangre, de azúcar en sangre muy estabilizado, y que también te ayuden a que te sientas muchísimo mejor, porque cuando empezamos a restringir comida en este periodo, vas a sentir que hay una baja de energía muchísimo mayor, y no es lo necesario. Entonces, en la parte de alimentación, pues enfocarse en grasas saludables, en proteínas que te apoyen, y aquí la idea es que sean proteínas donde tú puedas encontrar, pues, mejor, de una muchísimo mejor manera, que sean libres de hormonas, carne de pastoreo, para evitar precisamente toda esa carga hormonal que no queremos traer en este momento a nuestro cuerpo. En cuanto al tema de la suplementación, que es algo que queremos tocar hoy aquí, es
que la suplementación es completamente necesaria precisamente porque primero pues hay una pérdida de nutrientes con la lactancia y pues a nivel general los alimentos que nosotros traemos hoy a nuestra mesa no tienen la misma cantidad de minerales y vitaminas por todo el proceso de industrialización por el que pasamos. Desde hace 60 años no va a ser lo mismo, no tienen la misma calidad y por eso es necesario muchas veces estos suplementos y sobre todo para este momento del posparto donde tu cuerpo necesita reparar y reponerse. Entonces, si estás amamantando, la idea es que tú sigas con tus vitaminas prenatales, si estás tomando o no omega 3, el probiótico, que es supremamente importante, y yo le añadiría el citrato de magnesio, que para mí es el mineral por excelencia, que ayuda a 300 funciones diferentes en nuestro organismo, pero que aquí las centramos para que nos ayude en el descanso, para que nos ayude en la digestión, para que nos ayude con la relajación muscular, para que nos ayude también con la sensibilidad de la insulina. Entonces, digamos que estos suplementos tú los puedes seguir tomando así estés amamantando porque no van a tener ningún efecto en tu bebé. Ya en el segundo trimestre, en el que hablamos que sería de los 3 a los 6 meses, la idea es que sigamos con la misma nutrición. Aquí la idea es que tú te alimentes muy bien y que nuevamente entiendas que la prioridad es que tu cuerpo se sane, que tu cuerpo se repare, que tu cuerpo se recupere y que de esa misma manera esa leche materna llegue de la mejor calidad a tu bebé. Entonces, si estás amamantando, sigue con la misma alimentación, sigue con los mismos suplementos de los que te hablé, vitaminas prenatales, omega 3, probióticos, magnesio. En caso de que hayas dejado la lactancia y ya no estés amamantando, ahí podríamos empezar a incorporar dentro de los suplementos también adaptógenos, que es algo que a mí me parece muy importante porque digamos que como hay una distorsión del sueño, pues el nivel de recuperación no va a ser el mismo para estas mamitas que están en posparto y necesitamos apoyarlas. Los adaptógenos nos ayudan en eso, nos ayudan a minorar la carga de estrés que tenemos por la falta de sueño, por la adaptabilidad que tenemos a este nuevo proceso. Y aquí la recomendación es irnos por la ashwagandha y el reishi, que son dos adaptógenos que nos gustan muchísimo, pero también la alfa-colina para mí es espectacular, es un suplemento demasiado bueno, nos ayuda mucho con la memoria cognitiva, nos ayuda mucho y yo creo que es algo que nosotros vemos mucho en las embarazaditas y en las mamás, y es que tienden a olvidarse más fácil, pueden estar un poquito más desmemoriadas. Bueno, esto nos va a ayudar, la alfa-colina nos ayuda en esto, también nos ayuda la parte de la relajación, entonces creo que es un suplemento muy importante para traerlo en este momento de reparación y de recuperación de nuestro cuerpo. En cuanto al ejercicio, va a depender también, y quiero que toda esta información que ustedes están escuchando hoy siempre venga acompañada de su ginecólogo y médico de cabecera. Entonces, hay dos formas, y es que no es lo mismo para una mujer que tuvo su parto natural a una mujer que tuvo su parto por cesárea. Son dos momentos distintos del cuerpo. Entonces la recomendación en cuanto a ejercicio siempre tiene que ir también acompañada precisamente de tu médico de cabecera. Aquí yo me enfocaría mucho en procesos fisioterapéuticos, es decir, empezar con estiramientos, empezar a hacer algún tipo de pilates, algo que nos ayude a movernos mucho más. Aquellas mujeres que su parto de pronto fue natural, ya podemos empezar con un entrenamiento un poquito más de pesas, algo más de fuerzas, siempre y cuando no sea exhausto. Aquí la idea es que el ejercicio sea solamente para energizar, sea un ejercicio que nos dé, que nos sintamos muchísimo mejor sin irnos a sentir demasiado cansados.
Nuevamente les repito, este es un proceso de recuperación, así que démosle el espacio a nuestro cuerpo y no nos presionemos, no hay afán. Y por último, en el trimestre de los 6 a los 9 meses, digamos que aquí la mayoría de las mujeres ya han recuperado su menstruación. Entonces ahí podemos hablar de que ya nos iríamos por toda esa metodología cíclica de la que hablamos en una, y es que tú tienes una forma de alimentarte, de suplementarte, de hacer ejercicio, de acuerdo a las fases en las que tú te encuentres, y lo puedes retomar perfectamente, o si aún no has recuperado tu ciclo, pues entonces sigue con la misma alimentación de la que hablamos, altas en proteínas, buenas grasas saludables, cereales integrales, carbohidratos complejos, y con una suplementación exactamente igual, añadiendo, eso sí, algo que se me había olvidado, y es las proteínas también en polvo. Yo entiendo que muchas mamás en su dinámica con el bebé no tienen el suficiente tiempo, y muchos tampoco tienen apoyo en casa. Entonces, una de las recomendaciones es: ¿nos podemos apoyar en las proteínas en polvo? Sí, nos podemos apoyar en las proteínas en polvo. La recomendación sobre todo es proteínas o veggies o de caldo de hueso, porque las proteínas de whey protein, así sean isoladas, pues pueden generar algún tipo de alergia. Obviamente, siempre, cualquier proteína que sea, mi recomendación es empezar con dosificaciones pequeñas, mirando si tú estás lactando, cómo el bebé las tolera, a tolerancia. ¿Y por qué incluimos la parte de la proteína en polvo? Porque nos ayuda también, necesitamos, digamos que ayudarle a nuestra masa muscular, necesitamos mejorar nuestra composición corporal, pero esto va a suceder en un periodo de tiempo. Entonces, si necesitamos más tiempo, más practicidad, pues esto nos va a ayudar. Y el ejercicio aquí es, pues, vamos escuchando nuestro cuerpo, y a mayor energía ya tenemos, digamos que, unos apoyos adicionales con los suplementos que hemos hablado, tenemos unos apoyos también en la parte de la nutrición que nos van a ayudar a sentirnos muchísimo mejor, a tener más energía. Entonces, de esa misma manera el cuerpo va a responder y te va a permitir que el ejercicio sea un poquito más intenso, que lo hagas de una forma en la que tú sientas que ya recuperas más energía sin irte a los extremos. Esto es como es algo muy breve que queremos traer para ustedes, es una explicación que espero, la verdad, sea lo más clara posible, pero la idea es entender algo, y vamos a hacer aquí como un resumen. Las mujeres tenemos un ciclo hormonal femenino, aquellas mujeres que menstruamos, que no estamos con anticonceptivos hormonales, que no estamos en menopausia, que no tenemos amenorrea hipotalámica. Tenemos un ciclo menstrual de 24 a 38 días que tiene 4 fases. Cada fase fluctúa a lo largo del mes y hace que estas hormonas pues fluctúen, cambien y que nos hagamos sentir mujeres diferentes todos los días. Que la energía no sea la misma cuando tenemos la menstruación a cuando estamos en nuestra fase ovulatoria, que nos soportemos precisamente en la alimentación principalmente para que estas fluctuaciones hormonales nosotros la podamos apoyar y podamos equilibrar muchísimo más estas hormonas, que nos apoyemos mucho en los suplementos. Hago especial énfasis en los suplementos porque, como les dije, la calidad de los alimentos no es la misma, y sí necesitamos estos apoyos adicionales, especialmente en el omega 3, especialmente en el magnesio, especialmente en todo esto que corresponde a lo que nos puede ayudar a nosotros a sentirnos muchísimo mejor, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Y en la parte del ejercicio, pues también es lo mismo. O sea, es entender que aquí hay unos pilares que nos movemos entre la alimentación, el ejercicio, la suplementación, y
la parte del mindfulness, que no lo había tocado todavía, pero me interesa mucho que la abordemos. Y en la parte del mindfulness me refiero es a nosotros poder entender que todo tiene un proceso, que estamos aquí en este presente, que la invitación siempre es a tomarnos el tiempo de respirar, de cuando nos sentimos demasiado agobiadas, exhaustas por la situación que estemos atravesando, sea que estemos embarazaditas, sea que no estemos embarazadas y estamos en nuestra edad normal, o sea que estemos en un posparto, que siempre tengamos un espacio donde pensemos que esta es la realidad que hemos creado porque queremos, porque es lo que nosotros hemos deseado en nuestra vida, y que hacia eso tenemos que darle un propósito mayor, y es siempre crear armonía en nuestra vida. Entonces, en momentos de pausa, en momentos de tener respiraciones profundas, vamos a calmar nuestra mente y le vamos a dar, digamos que, un alivio a toda esa presión que normalmente estamos recibiendo de afuera. Y entonces explicamos toda la parte del ciclo y explicamos también cómo podemos apoyar a estas mujeres en posparto, a todas estas mamitas que están en esa fase de adaptación, a entender que es normal sentirse como se sienten, que es normal que su cuerpo no esté en la misma forma, con la misma contextura, pero que todo pasa y que todo tiene su tiempo, y que si nosotros hacemos las cosas de manera positiva por nuestro cuerpo, sin restringirlo, sin agobiarnos, sin tener una mala imagen de nosotras mismas, eso se va a reflejado. Entonces, el proceso es simplemente adaptarnos a ese cambio, darle la prioridad, que es estar cuidando 24 horas a un bebé, y simplemente saber que el tiempo va a pasar y que entre más estés regulada y estés haciendo las cosas de manera conforme a tu ciclo, pues de esa misma manera va a responder tu organismo. Espero que esta información sea una información que les funcione, que sea una herramienta que puedan empezar a adaptar en su día a día. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, cualquier sugerencia, por favor, nos escriben tanto a los canales de Audifarma como al canal de UnaFem App, y nosotros estamos aquí muy abiertos a traer los temas que ustedes necesiten, quieran y estén esperando conforme a las expectativas que tengan de estos webinars. Les mando un abrazo, espero que nos veamos muy pronto, y nuevamente feliz Día de las Madres.